Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un honor estar aquí en este día tan importante para Cartagena. Un saludo especial al alcalde, doctor William Dow, a la asesora de transparencia, la doctora Daniela Puello, además miembros del gabinete que se encuentran aquí presentes, también al señor alcalde de Palmira, aunque por fortuna nos hemos vuelto a encontrar en el marco de estos eventos anticorrupción, que es presidente de Asointermedias, a Álvaro Martínez, a Felipe Carreño, a Lina Velázquez y a Eduardo Salcedo, y especialmente a toda la sociedad civil que se encuentra aquí presente, empresarias. Y quiero empezar con algo que es con lo que iba a terminar casualmente. Y para nosotros, la presidencia de la República, y eso lo hablamos en una frustrada Comisión Nacional de Moralización. Para quien no sepan, hay una instancia anticorrupción nacional, que es la Comisión Nacional de Moralización. En esa comisión asisten los principales poderes del país: el fiscal, la procuradora, el contralor, el defensor del pueblo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente, quien es la cabeza de ese espacio, la vicepresidenta, el ministro del Interior, el ministro de Justicia. Y digo que fue frustrada esa Comisión Nacional de Moralización porque desafortunadamente, pues imagínense, el alcalde no llegó ni el fiscal ni la procuradora. Y entonces, ¿cómo tomamos decisiones políticas en los lineamientos anticorrupción sin ellos? Fundamentalmente sin el fiscal, porque es que la corrupción es un delito, y en tanto delito que está tipificado en el Código Penal, es el fiscal el llamado a hacer la tarea en materia anticorrupción. Por eso, para nosotros es muy complejo que aún la Procuraduría insista en una postura anticonvencionalista, es decir, que va en contra de lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas dice que los funcionarios de elección popular no pueden ser sancionados por la Procuraduría General de la Nación. Algunos se preguntarán, ¿y entonces que la Procuraduría no haga nada? No, pero con los funcionarios de elección popular como el alcalde es una postura ilegal, así como lo escuchan. Que la Procuraduría insista en intentar sancionar funcionarios de elección popular es una postura ilegal. Y es ilegal a propósito de la sentencia Petro, que es una sentencia, es una jurisprudencia que se desprende de la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas ratifica que a las personas elegidas, a los mandatarios y mandatarias de elección popular, no pueden sancionarlos. Entonces nosotros hacemos un llamado respetuoso al Ministerio Público para que asuma la postura que hace parte del bloque de constitucionalidad, esto es, que asuma con rigor la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por eso nos solidarizamos con el alcalde, porque nos parece que es algo ilegal en este momento. Si hay algún acto irregular, pues que la Fiscalía, que la competente, atienda lo que tenga que atender. Pero lo difícil es que para nosotros hoy, en el Día de la Transparencia aquí en Cartagena, como bien dijo el alcalde, fue el 9 de diciembre, el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, en aplicación de ya los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. A propósito de los retos, para nosotros el principal reto es que en Colombia haya justicia, y la justicia no la impartimos ni el alcalde, ni la presidencia de la República.
La Presidencia de la República, en el marco del Estatuto Anticorrupción, es quien articula esta lucha para hacerla efectiva. Pero de nada nos sirve luchar contra la corrupción, articular, poner a disposición toda la inteligencia del Estado a la UIAF, que es la unidad de inteligencia financiera del país, poner a funcionar a la Dirección Nacional de Inteligencia, poner a funcionar a la DIJÍN, montar la prueba técnica, si la Fiscalía no hace o no continúa con la labor de investigación para llevar a juzgamiento a aquellas personas que estén comprometidas con un desvío de los recursos públicos. De allí que encontremos casos donde uno dice, ¿y qué es lo que pasa? Que las denuncias no se mueven. La vía de la prosperidad aquí con los vecinos del Magdalena. Hay un proceso en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Penal, y le hemos pedido respetuosamente a los magistrados que le den cuenta, no a la presidencia, a la ciudadanía, qué ha pasado con el caso. Lo que pasa aquí en Bolívar, en Turbaco, en la Fiscalía, es algo que también nos preocupa, porque en algunos casos creemos que no se están moviendo los procesos en materia de investigación como se deberían. Pero para evitarnos suspicacias, por eso desde el viernes pasado en Bogotá, públicamente le he solicitado a la Fiscalía y a los jueces de la República que investigan casos de corrupción que asuman un estándar de debida diligencia. ¿Qué es el estándar de debida diligencia? Pues que a partir de una lista de chequeo, checklist, le digan a la gente, miren, en el caso de la Fiscalía tenemos tantos investigadores, tenemos una etapa de pruebas, tenemos, y vayan chequeando eso de tal manera que hay una transparencia en los procesos de investigación y en los procesos de juzgamiento. Eso es una ayuda que queremos proponerle a la Fiscalía y a los jueces de la República con el propósito de generar la confianza que la ciudadanía perdió, si es que algún día hubo confianza en las instituciones públicas por parte de la ciudadanía. Y sepamos que cuando radicamos una denuncia, en verdad se va a mover. No para que salga siempre una persona en la cárcel, no ha faltado, pero que si en el marco de la aplicación de la ley digan, bueno, valió la pena denunciar o no, lo absolvieron, lo juzgaron, pero que pasó alguna cosa. Pero el mayor sinsabor, el mayor problema que tenemos hoy los colombianos, fíjense bien, no solo es la corrupción, es la injusticia, es la politización de la justicia que lleva a procesos de investigaciones express y en otras de mayor calado que no pase nada, que simplemente se mantenga esto como si estuviera archivado. Nosotros reiteramos desde la Presidencia de la República y de manera respetuosa, respetando la división de poderes, que la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República consideren la posibilidad de adoptar este estándar de debida diligencia, que es uno muy parecido al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que le genere y le dé ese mensaje de transparencia y confianza a la ciudadanía en el marco de las denuncias que hacen. Porque es que es muy fácil para una persona como yo decirle a la gente, denuncie, porque pues en últimas en este momento tengo unos privilegios, pero la persona que se encuentra en el barrio aquí en Cartagena, el pelado que se encuentra en la Universidad de Cartagena estudiando, el trabajador de alguna entidad como cualquier corporación autónoma regional, no quiero mencionar, como Cardique, ya lo mencioné, se quiera exponer a una denuncia, pero completamente abismado por el miedo, porque es que el miedo es el segundo elemento que tenemos que combatir. O sea, no es fácil pedir a la gente que denuncie cuando corre en riesgo su estabilidad laboral, cuando corre el riesgo de que sea perseguido académicamente si es un estudiante, o que en el barrio le peguen un tiro, o en la vereda o en el municipio le peguen un tiro. Por eso, el pasado 1 de diciembre, desde la Secretaría de Transparencia hicimos un primer encuentro preparatorio
que intenta ambientar lo que es el proyecto de ley de protección a denunciantes de la corrupción que ya tenemos listo. Ese proyecto de ley que va para la próxima legislatura pretende, al tiempo que generamos confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, vamos combatiendo el miedo. Con miedo, difícilmente, alcalde, vamos a poder lograr que la ciudadanía se empodere. Ya bastante valiente es para seguir asumiendo los riesgos que asumen. Y de paso, ver cómo también le damos una mano a aquella prensa libre e independiente que en las regiones y en los municipios, las emisoras comunitarias, los periódicos locales, asumen y seguimos protegiéndolos para que la libertad de prensa a propósito de los hechos de corrupción sea una realidad. Entonces, un mensaje a los periodistas, a las periodistas, para decirles que el Gobierno Nacional, desde la Secretaría de Transparencia, piensa que también hay que fortalecer la libre prensa en lo local, en lo regional, con el propósito de lograr que efectivamente haya mayor información, mayores ojos sobre lo que está pasando con los recursos públicos. Pensar en la transparencia, desafortunadamente, se ha reducido a considerar que es un asunto de procesos y procedimientos, que es un asunto de decir: tenemos un mapa de riesgo, tenemos jefes de control interno, tenemos oficiales de cumplimiento en todas las entidades del Estado. Gracias. Y ya, entonces chequeamos. Por eso hay una incongruencia entre la realidad y lo que nos dice el papel, lo que nos dice la tecnocracia. Y es creer que a punta de mapas de riesgo, de procesos y procedimientos, el país no se lo roban. Nosotros llegamos a la presidencia de la República y encontramos que efectivamente todos los procedimientos en materia de contratación pública, en principio en lo formal, se cumplen. Tenemos en todas las entidades jefes de control interno, pero también vemos en la calle que al país, en no pocos lugares, se lo robaron. Y las mafias se apoderaron de nuevo de los recursos del Estado. Lo que en el marco de la Ley de Justicia y Paz, lo que en el marco de los procesos de extinción de dominio contra las mafias, encontramos que las mafias volvieron a retomar el control de esos recursos. Pero estamos hablando de un segundo capítulo de la parapolítica en Colombia, de cómo las mafias retomaron el control de lo que el Estado había retomado. Y hoy vemos víctimas revictimizadas y los victimarios siguen administrando los bienes que fingieron haber entregado o que les habían quitado. Entonces, la transparencia implica un proceso de movilización y acción social. La transparencia está íntimamente ligada a la participación, al derecho a la participación. No es solamente que publiquen la contratación pública en las páginas web, es el acceso, el sentido de publicar. Eso es permitirle a la ciudadanía, a la prensa libre e independiente, que esté informada para la acción política ciudadana. Eso es un ejercicio entonces de defensa de la democracia. Transparencia, participación y democracia, entonces son la cara de una misma moneda que no funciona la una sin la otra. No podríamos creer que hay democracia sin participación y movilización ciudadana, pero no puede haber movilización ciudadana si no es libre e informada, y no puede ser libre e informada si amañan y manejan los recursos públicos de una manera poco transparente. Por eso es que celebramos que Cartagena tenga una Secretaría de Transparencia, porque la piensa en clave de participación ciudadana, de movilización social y popular. El presidente ha reiterado en muchos escenarios: la única guerra viable en Colombia es contra la corrupción, y esa guerra solamente se gana con el pueblo organizado en las calles, movilizándose, poniéndole los ojos, entregándole a nosotros como gobiernos el poder que nos delegaron.
Entender que la ciudadanía es quien tiene el poder y no los políticos, los gobernantes, quienes tenemos un poder delegado que ejercemos por vía de un mandato popular, que es el voto. Entonces la ciudadanía, más de 11 millones de colombianos decidieron y votaron por el cambio y mandataron que Colombia no puede seguir viviendo con corrupción. Nosotros tenemos en consecuencia que acatar el mandato popular y generar las condiciones para que la ciudadanía se movilice, para que la ciudadanía se organice, facilitar, incentivar, promover, abrir espacios para que la gente se empodere, vuelva a retomar el poder que le quitaron. Porque cuando los gobernantes se creen la fuente en sí misma del poder, son unos gobernantes corrompidos. Corrompidos porque perdieron de vista que tienen un poder delegado y están asumiendo un mandato. Por eso la consigna de este gobierno es el mandar obedeciendo. Nosotros aquí nos paramos con oídos de discípulo para acatar el mandato popular, porque no queremos un país que siga viendo a sus mandatarios mandando de espaldas a la gente o creyendo que tienen el poder cuando es un poder que recibimos de la ciudadanía. De tal manera que si nosotros logramos darle ese sentido político a la transparencia en clave de participación, si logramos hacer que Colombia tenga procesos de investigación transparente en materia anticorrupción, muy seguramente habrá justicia y muy seguramente el país pueda cambiar. A esas alturas del partido ya la agenda nos va a cambiar. La agenda que se viene el próximo año es una agenda profundamente electoral y regional. Y esa agenda regional va a implicar, alcalde, que no nos pase como en muchas ocasiones se naturalizó, como se naturalizó la corrupción en Colombia, que en algunos municipios del país, donde hay casas políticas que actúan como carteles electorales, que tienen el control de los profesores, que tienen el control de los testigos electorales, prohíban que exista el voto de opinión, o por ejemplo que aparezca algún voto de una casa política que no sea de allí. Vamos a combatir ese fenómeno el próximo año. Ya la Secretaría de Transparencia le ha solicitado al Ministro del Interior que por favor convoque a la Comisión Nacional de Garantías Electorales, de la cual hace parte la Secretaría de Transparencia, para que empecemos desde ya a alistarnos en lo que se viene en materia electoral. Y eso conlleva también pedirle, como ya lo hicimos al Registrador Nacional, que por favor le informe a la Secretaría de Transparencia qué va a hacer y cómo se va a gastar los 1.6 billones de pesos que tiene el presupuesto. Mire que en el proyecto de código electoral que ya se aplazó para el mes de marzo, pretendía el registrador, al parecer con la ponencia, colocar un articulito que decía que los gastos de la registraduría eran de seguridad nacional, y entonces nadie podía saber en qué se iba a gastar el billete. El próximo año casi 2 billones de pesos por la registraduría, y no, imposible preguntarle porque es un tema de seguridad nacional. Si fuera un tema de seguridad nacional, deberían darle la seguridad a la gente de que están haciendo o que van a hacer un buen uso de los recursos públicos, y confiamos en que el registrador nacional así lo va a hacer. Le va a dar las cuentas a la gente y la gente va a poder saber en qué se gastó esos 2 billones de pesos. Pero también le vamos a pedir a los partidos políticos que le informen a la gente en qué se gastó la plata que el Estado le da para financiar las campañas políticas. Entonces, cuando nos digan que, por ejemplo, tenían 100 pesos que el Estado le dio para financiar las campañas, y nos digan que se gastaron 5, tan solo 5 en publicidad, y veamos que el municipio o las ciudades están inundadas de publicidad, pues entonces hay algo que no va a corresponder. ¿Cómo así que con 5 pesos logró sacar tanta cantidad de publicidad? Bueno,
vamos a intentar transparentar esa situación. En esa lógica, entonces, el año electoral que se viene va a ser un año definitivo para poder demostrar que en Colombia pueden haber elecciones libres, transparentes, y que la ciudadanía pueda votar de una manera libre, racional, en torno a lo que van a ser los próximos gobernantes que tiene a cargo. Yo les quiero dar un mensaje de esperanza. Yo les quiero decir que podemos lograr un cambio en el país. Nosotros confiamos y no nos cansamos de buscar tener una articulación y un trabajo mancomunado entre los distintos poderes del Estado. Yo creo que es muy perjudicial en este momento para el país pretender que una entidad u otra se pretenda en el orden nacional actar de cuál es la más transparente y la más anticorrupta. Necesitamos, por la ciudadanía, por el país, trabajar de manera articulada y conjunta y mandar un mensaje de confianza y de justicia. Ahora, si la justicia no avanza, si la justicia definitivamente nos dice no, no pudimos, no estamos de acuerdo con esos estándares que nos proponen, pues desafortunadamente quizás el país y la presidencia de la República se vea obligada a solicitar una intervención internacional en materia anticorrupción. Así como Colombia, en el marco de lo que le permite ser parte de la Comisión Anticorrupción para el Mandato de las Naciones Unidas, la corrupción es de aquellos delitos como los de lesa humanidad, que ante graves hechos de violaciones a derechos humanos, un país, en el marco del ejercicio de su soberanía, puede solicitar la intervención internacional para que investigue esos hechos de graves violaciones a los derechos humanos. Y en materia anticorrupción, porque consideramos que esto está como que tan grave, si la justicia no opera, sin temor alguno, solicitaremos la intervención internacional para que se cree un cuerpo de investigación especial anticorrupción internacional y que le diga al país qué es lo que está pasando en materia anticorrupción. Hay una segunda alternativa que por ahí se viene moviendo, Tribunal Anticorrupción, que pretende crear una cuarta sala en la Corte Suprema de Justicia para tomar, dicen en la propuesta, los 100 casos más emblemáticos anticorrupción. Yo digo que para que sean emblemáticos tienen que ser como 500, porque 100 no van a ser suficientes y se van a quedar muchos por fuera, pero es una alternativa que se va a evaluar en materia legislativa del próximo año. Nosotros estamos jugados porque la corrupción se acaba en el país. Nosotros estamos jugados porque en este país hay esperanza. No puede haber igualdad, fíjense, con corrupción. La igualdad resulta ser un elemento imprescindible para poder generar un ambiente democrático. Porque si no hay igualdad, no vamos a poder tener diálogos horizontales. Es decir, lo que sería como una voz dialógica. Lograr que cuando alguien se para acá o alguien desde allá le habla a otra persona, digan: nos escuchamos porque estamos entre iguales, nos reconocemos políticamente como ciudadanos y ciudadanas empoderadas que tenemos la capacidad de entendernos y llegar a consensos. De tal suerte que la igualdad en la comunidad política, entiéndase, la democracia, resulta el elemento fundamental para poder generar procesos de participación, diálogo, consenso, en suma de democracia. Si nosotros logramos la igualdad, entenderemos que estamos trabajando en un ambiente sin corrupción, en un ambiente transparente. Así como no podemos lograr la justicia ambiental, la justicia económica, la justicia tributaria, tarifaria, si no tenemos procesos transparentes. Pero más grave aún, no podemos lograr la paz total con corrupción. Lo que se está investigando ahorita en materia anticorrupción por cuenta de unos presuntos malos manejos de los recursos de la paz son parte de las tareas en las que estamos trabajando, pero en suma, con corrupción el país no puede vivir. Ustedes se pueden imaginar por un minuto que en Colombia no haya corrupción. Imagínense todo lo que podremos hacer sin corrupción. Miren lo que le podría pasar a la empresa privada sin corrupción.
Mejoraríamos hasta los estándares de competitividad si acabamos con el CBY por cuenta de la transparencia. Y estamos creando, alcalde, ya pasábamos del primer debate de la Comisión Primera del Senado, el proyecto de ley que reglamenta el cabildeo en Colombia, el lobby. El lobby es una actividad natural, casi que propia de la comunicación social. Si aquí hay algún empresario o empresaria que diga si no hace lobby, es claro que hace lobby. Entonces dejemos la hipocresía, dejemos de manejar el lobby por debajo de la mesa, que conlleva coimas, y empecemos a hablar entonces de cómo de manera transparente la empresa privada dialoga con las entidades públicas. Nos parece que es algo que está Colombia en mora de hacer. No es la primera iniciativa, ya son varias que desde hace más de una década se han hundido en el Congreso de la República, pero que en ánimo de volver más transparente la gestión entre lo público y lo privado, creemos que es una medida necesaria. Pero en suma, si acabamos con la corrupción, se acaba el narcotráfico, se acaba el contrabando, y ya verán por qué. Porque es que en Colombia no es que pase un helicóptero y bote en un paracaídas una caja grandota llena de armas y de drogas, no. Eso pasa por los aeropuertos, por los puertos, eso pasa ante nuestras caras. De tal manera que en cada proceso donde exista el narcotráfico y el contrabando, por mencionar dos ejemplos nomás, siempre hay corrupción administrativa. Siempre. No hay un acto de un narcotraficante que no haya conllevado la complicidad de un funcionario del Estado, en cualquier ámbito. De tal manera que nosotros, si combatimos la corrupción, estamos golpeando el multicrimen en Colombia. Y nosotros seguiremos trabajando en esto, esperando resultados, esperando respuestas de las autoridades de justicia. Y vamos a hacer esto hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias.